educación y lucho por la imposición de sentido. Bueno, antes de empezar a plantear desde mi disciplina, sobre toda esta problemática, me gustaría conocer un poquito. Acá, bueno, los chicos no los conozco, creo que son profesores de secundaria. Y sobre historia, ustedes de qué área tienen todas. Ajá, porque me interesa, aparte de mi modelado, una junta de calificaciones, ¿por qué usted motivó venir a un curso con estas características? Yo, para desarrollar, digamos, el módulo que me toca a mí, lo pensé en 3 temáticas. Y estos ejes están en función de los familiares que se les tendrían 2 cuestiones. El duelo que tienen que pasar los familiares de personas desaparecidas. Vamos a ver que los familiares, y acá voy a especificar o voy a precisar que esta desaparición, la figura de desaparecido, es una desaparición forzada. La desaparición donde quiere tomar el que desapareció porque hay distintos matices psicológicos, el que estuvo preso, torturado, que tuvo un espacio de preso y después salió vivo, el que se tuvo que exiliar, el que desapareció, como el caso del doctor Ragone, que no se sabe por mucho tiempo, en esa época de Salta, corrieron muchos rumores y en los diarios salieron distintas temáticas que se llaman la pregunta quién había sido quién. Porque en ese momento en el que había salido los montoneros, en el humo lo mataron, el doctor Ragone, después era que los montoneros no se lo adjudicaron porque se adjudicaban. Y entonces corría rumores, lo mataron, le tiraron el cadáver acá. Eran distintos rumores que desapareció. Y como decía Videla, los desaparecidos son desaparecidos. Y no decía dónde estaban, dónde estaban detenidos. Esto de la desaparición forzada es interesante. Acá, más o menos, se fue explícitamente planteando una cuestión. Fueron para paralizar a todo el pueblo sistemáticamente los militares, primero que ya venían matando y deteniendo antes del golpe. Hay registros, también de Salta, que se mataron gente, la gente fue matando gente, ponían bombas, crear el caos, bombas de acá, bombas de allá. Y cuando fue el golpe, como lo hizo José Ceballos, en esa misma noche del 24 se detuvo un montón de gente. Entraron a las casas, allanaron también el allanamiento de las casas. Tomaron distintas estrategias para paralizar, desarticular a la población y susumirla en el miedo y en la confusión. Yo creo que para protegerse, la gente negó psicológicamente mucha gente lo que estaba pasando. Porque era como muy fuerte que el vecino que allanaban, que te desapareció, y los rumores. Y después poner un teléfono, por eso armó tanta polémica por la protesta.
siento, porque en la memoria del adulto está esta cuestión de denunciar, de que denunciar acá hay un activista o militante de tal cosa y este teléfono que pertenece al gobierno, o bueno, un partido renovador. Usted tiene que entender que por venir a la democracia, ese miedo no se diluyó, porque con el libro Nunca Más fue una parte de una población que se animó en ese momento a denunciar las torturas, lo que hicieron, la desaparición, y ahí empezaron los familiares, antes, las más valientes, las que no se paralizaron fueron las madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves hacían su ronda en la Plaza de Mayo con el pañal, Es un pañal. el pañal, con todo de ser el pañuelo blanco, en realidad con el bicentenario me enteré que era un pañal que se ponía en signo de que estaban buscando lo mismo. Y ellas contaron bastante de cómo se fueron conectando, cómo fueron buscando, golpeando puertas, y después de muchos fracasos, frustraciones, saber quién les mentía, cómo los jueces les mentían, cómo cajoneaban. En la época, porque la justicia, muchos estaban en convivencia, esto que ahora se está denunciando con mayor fuerza, que el golpe militar fue gracias a la convivencia de un grupo de civiles que apoyaron el golpe militar. Y el ministro de Economía era un civil, Martín Ereola. Detuvieron el trío de FARC, la junta militar. Bueno, ese en cuanto a una aclaración, entonces la desaparición forzada. El familiar, al ser, no sabe qué se hizo. Pero y después los 3 que yo les decía que iba a plantear que estos familiares empiezan, las precursoras son las madres de Plaza de Mayo, la búsqueda de justicia. Y vamos a ver por qué. El segundo eje es la relación muerto-vivo, y ya les voy a explicar qué es lo que yo les llamo muerto-vivo, de cómo ubicar a este que desapareció, de que no hay un cuerpo, no hay un cadáver, y para hacer, según la cultura que pertenezcamos, un ritual. Nosotros tenemos como una cultura católica, occidental, cristiana, el velorio. El velorio que tiene su significado para poder elaborar el duelo. Y esta relación con el desaparecido, quien lo pone en una zona gris, muerto vivo, yo escuché a muchos familiares decir, pero si está vivo, pero alguno apareció por ahí, o capaz que esté en otra parte, o se fue a otra ciudad. Y empieza toda una cuestión de fantasía. Y las construcciones fantasmáticas, como les decía, y los sentimientos de culpa y angustia. Sobre todo, y eso lo escuché de compañeros de militantes que quedaron vivos, y también de familiares. ¿Por qué quedé yo vivo y él murió? ¿Por qué yo me salvé y él desapareció? ¿Por qué él fue, la palabra la chupado, y yo me pude escapar y me fui como el profesor Ceballos, que se casó rápido y pudo, como mucho, se exiliaron? Pero también está la figura del exiliado en esa época, que también tiene otra explicación psicológica, el efecto del exilio.
irse del país forzadamente. Este cambio es una desaparición forzada. Esto en cuanto que los familiares buscan la justicia para esta gente desaparecida que tienen lazos, esposos, hijos, padres, hermanos. Esto está pensado en la búsqueda de justicia en dos sentidos. El castigo para los culpables de la desaparición y la verdad de los hechos. Esas dos cosas, la verdad de los hechos y el castigo para los culpables de la desaparición, es lo que motiva, digamos, la búsqueda de la justicia. Hagamos qué pasaba en la época que estaban suspendidos todos los derechos del ciudadano en la época de los militares. Recuerden que se había anulado la legislatura, asumió la Junta Militar representada por las tres fuerzas y funcionaba una especie de sustituto de la legislatura, donde están los diputados, los senadores, donde están los delegados del pueblo y lo que se debate las leyes. Estaba la Cámara, ¿no? Que ellos eran los que hacían las leyes, los decretos, y bueno, no, aparte el estado de sitio que funcionaba, no se podía juntar en la calle más de dos personas, o sea, tres era sospechoso. 3 personas eran sospechosas. Digamos, esa vida que a nosotros nos gusta de bar, de ir a juntarnos, se dio mucho poner, por ejemplo, para que no se dé una obra de teatro, no sé cómo habrá sido el Café Concert, hicieron estos artistas, contaba el profesor Ceballos, pero era imposible, impensable estar en la calle y ser más de 3 personas. Entonces estaba suspendida la justicia. Había la desaparición forzada. Al haber, no había ley, no existía la ley, porque imperaba el plan de la Junta Militar. Nadie se podía oponer, no había derecho a huelga, no había derecho a protestar para los aumentos del sueldo, el gremialismo había sido disuelto, estaba intervenida todas las universidades, había compañeros inscritos en la universidad, tenían compañeros y eran militares vestidos de civil. Yo me acuerdo que me contaban gente que iba a la universidad y decía, ¿cómo puede ser que todos los años de compañeros? Nunca pasaba de curso. Nunca pasaba del primer año de la universidad. Eran militares vestidos de civil que se inscribían para estudiar determinadas carreras. Quemaron los libros. Las católicas no quemaron libros, quemaron la URSA. Las católicas lo escondieron, juran ser más pícaros. Lo dijo para que ustedes saquen conclusión. Pero en la Universidad Nacional se hizo quema de libros, gente en particular, que iban y allanaban, con orden de juez, iban y hasta a veces rompían la puerta. En Córdoba, si ustedes viajaron a Córdoba, hasta tienen, si no quieren arreglar un edificio donde están acribillados, que están a barrio, incrustados, bueno, también cuentan de Rosario de Santa Fe. Y la cuestión de no hablar en voz alta, no expresar nada de lo que uno
piensa políticamente, ni de cómo está el país, nada, no se podía decir nada. Aparte estaban todos los estamentos de la facultad estaban intervenidos. No era solamente el rector, eran los decanos, los vicedecanos. Y estaban puestos porque tanto en la primaria, en todos los niveles, se cesanteó a la gente. Es otro nivel para paralizar la población. Mucha gente se hizo vista negra y se lo sacó del cargo porque no era conveniente, porque no era compatible a los fines de esta junta militar. Entonces la ley no operaba. Había una impunidad del lado de los que estaban gobernando el gobierno de facto. Y del lado de la dictadura, y hasta ahora, ustedes me dicen, pero ¿por qué no hablan? Es silencio, ocultamiento e impunidad. Y no hay, buscan la gente registros, porque recuerden que el desapareció, y la gente quiere saber si es el que quiere, reclama el cadáver, a dónde fue todos los familiares desaparecidos. Pero bueno, parece que ese es el derecho, el pacto de silencio, aunque ya están rejuzgados, no quieren hablar. Y creo que varias dictaduras funcionaron eso. Entonces, ¿cómo es cuando hay un Estado de Derecho? Cuando funciona la justicia. Por eso es importante que en un Estado democrático funcione la justicia. Porque ahí está la ley. Y la ley es muy importante para la regulación de las relaciones entre los seres humanos, para poder dirimir siempre el conflicto entre las partes. Y a lo que toca a los familiares, permite a los familiares pasar de víctima a sujeto de derecho. Y es importante esto, ¿no? Porque la ley ya los habilita como sujetos, no es la víctima. Y recuerden ustedes lo que las dos motivos que tiene la búsqueda de justicia, el castigo y la verdad. Y eso es por medio de un Estado de Derecho que va a intervenir la ley y va a impartir la justicia. Bueno, y esto, digamos, que haya intervenido la ley y que se haya impartido justicia, le permite a este sujeto, a esta víctima, pasar a ser sujeto del derecho, y esto es lo que la va a habilitar a comenzar a hacer el duelo que quedó detenido y la imposibilidad con la impotencia, angustia y culpa con ese familiar desaparecido. Y todo esto que se hace por los familiares va a tener consecuencias en lo social. No solo se benefician los familiares, sino toda la sociedad argentina con todos estos temas, porque los juicios que se están realizando tienen que ver con esta posibilidad de que los familiares impartir justicia y puedan lograr salir de esa impotencia, de esa angustia y logran. ¿Y qué significa hacer un duelo? El duelo por una pérdida. Es elaborar la pérdida de algo querido, amado. Una elaboración psíquica, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos cuando perdemos a alguien querido.
sino queda como detenido en el tiempo. A mí me contaba una familiar de un desaparecido que el marido, como el cuento que a veces dice chiste pesado, me voy a comprar cigarrillo y ahí lo desapareció. Y esta mujer pasó años esperándolo, ella tenía una bebita chiquitita, esperándolo por la ventana, que venga. Es como detenida, una detención en el tiempo. Esta necesidad de justicia y que actúe la ley es la búsqueda de un tercero que regule y ordene los sentimientos vividos en los casos de desaparición. Hay un psicoanalista, cuando habla de la función de la ley, un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, no se asuste que te lo voy a decir bien fácil, que dice lo siguiente: en toda sociedad manifiesta la relación entre el crimen y la ley a través del castigo, y que el castigo es una característica esencial de la idea de hombre que prevalece en una sociedad dada. Entonces, la ley, por ejemplo, cuando se había presentado y que debatieron los medios de comunicación, acá me va a ayudar los mellizos que estaban en Paraguay, no, unos mellizos que decidieron seguir con los padres, los raptores. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, te decían, pero ¿por qué? Si los padres se tenían que quedar con los padres biológicos, que fue toda una discusión, que fueron los primeros nietos de desaparecidos. ¿Qué es lo que yo planteaba de esta cuestión, sabiendo lo que es la función de la ley? Porque es algo simbólico que regula las relaciones entre la gente y que tiene que haber un castigo. Porque en el derecho se divide todo, el imputable y el imputable. Yo estoy de al lado, que también Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, el juez de la Alta Corte Suprema de Justicia, donde dice, siempre tiene que recaer, no podemos anular al sujeto del derecho, porque lo ponemos de diferentes posiciones. Si le cae la ley, es porque es sujeto del derecho. Entonces yo decía, lo que quieran esos nietos, pero la ley tiene que recaer en ese padre que cometió un crimen. ¿Se entiende? Entonces se va restableciendo el Estado de Derecho de una sociedad, porque tenemos garantía de cómo nos vamos a relacionar con los otros. Y eso es lo que tenemos, así se va a ir tejiendo, en una manera también de tejer lo que se rompió, la relación, el tejido social con el Estado de Derecho y que funcione la ley. Y que estemos todos de acuerdo que hay que castigar el que hizo la infracción de la ley. Y sabemos que los argentinos somos muy no nos gusta que nos caiga la ley, y nos gusta ir por fuera de la ley, no solo en estas cuestiones, sino todo lo que está en la vida cotidiana. Pero nos tenemos que acostumbrar. Porque daña no solo a la individualidad, sino al conjunto de la sociedad. Bien, entonces la consecuencia de la reparación individual también es social. ¿Por qué? Porque repara el destino social, nos pacifica. Eso de haber creído de que hacer, ese era el discurso neoliberal. Acá hagamos raza, borremos el pasado y miremos al futuro. Las heridas no se curan de esa manera. Y más de lo que yo estoy explicando, de que imposibilitar a cada uno